Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 23. Un día festivo, poco después del desembarco ante las playas de Troya, Aquiles se levantó con las luces del alba. ¿A dónde vas? Quise saber. A ver a mi madre, me respondió, y salió por la puerta de lona antes de que pudiera hablar de nuevo. Su madre. Una parte de mí había tenido la esperanza estúpida de que Tetis no fuera a seguirnos hasta allí, que la pena o la distancia la mantendrían alejada, pero no fue así, por supuesto. La costa de Anatolia no tenía más obstáculos que la helade, y el pesar solo prolongaba la duración de sus visitas. Aquiles se fue al alba, y seguía sin regresar después de que el sol hubo alcanzado el cenit. Lo esperé paseando con impaciencia y muy alterado. ¿Qué tendría que decirle para que el encuentro durase tanto tiempo? Temía algún desastre divino o cualquier tipo de dictado celestial que lo pudiera apartar de mi lado. Briseida vino varias veces para hacerme compañía mientras esperaba. ¿Quieres dar un paseo por el bosque? Me preguntó. La dulzura de su voz y su deseo evidente de confortarme me ayudaron a salir de mí mismo. Pensé que me sosegaría mucho dar un paseo hasta el bosque, cuyos secretos, como donde tenían los conejos su madriguera, o el lugar donde crecían las setas. Ella parecía conocer tan bien como Quirón, incluso empezó a enseñarme el nombre nativo de plantas y árboles. Al terminar, nos sentamos en el lindero del bosque, desde donde se dominaba el campamento, para que yo pudiera verlo regresar. Ese día Briseida había tomado una cestita de cilantro y nos envolvió la fragancia fresca de sus hojas verdes. Estoy segura de que no tardará en volver, me consoló. Su conversación era como el cuero nuevo, embarada y precisa, pero le faltaba la soltura que da el uso. Como no le contesté, me preguntó: ¿A dónde fue que tarda tanto? ¿Por qué no decírselo? No era ningún secreto. Su madre es una diosa, una ninfa de los mares. Fue a verla. Pensé que se sobresaltaría o se llevaría un susto, pero Briseida se limitó a asentir. Pensé que era algo. Él no. Calló unos instantes. No se mueve como los humanos. Le sonreí. ¿Y cómo se mueven los humanos? Como tú, repuso la muchacha. Entonces son unos patosos. Ella desconocía esa palabra, y yo le hice una demostración de su significado, llevado por la suposición de que así la haría reír. Pero ella movió la cabeza con vehemencia. No, no son así, no me refiero a eso. Jamás llegué a saber a qué se refería, pues Aquiles coronó la colina en ese momento. Pensé que te encontraría aquí, dijo. Briseida se disculpó y regresó a su tienda. Aquiles se dejó caer sobre la hierba y puso una mano a modo de almohada para reposar la cabeza. Me muero de hambre, comentó. Toma. Le di el resto del queso que habíamos llevado para el desayuno y se lo comió con gratitud. ¿De qué hablaste con tu madre? La simple pregunta me ponía nervioso. Lo ocurrido durante ese tiempo no era un tabú, pero siempre estaban lejos. Se le cortó la respiración, ni siquiera soltó un suspiro. Está preocupada por mí. ¿Por qué? Se me erizó el vello al pensar en que ella estaba intranquila por su hijo, pues eso mismo me ocurría a mí. El ambiente está muy enrarecido entre los dioses y están luchando entre sí. Todos toman partido en la guerra y tienen miedo. Las deidades me han prometido gloria, pero no han dicho cuánta. Esa era una nueva preocupación que yo no había tomado en consideración, pero tenía su lógica. Había muchos personajes en nuestras historias, desde el gran Perseo hasta el modesto Peleo, del famoso Heracles al casi olvidado Hilas. Algunos contaban con todo un cantar épico y otros solo tenían un verso. Se incorporó y se rodeó las piernas con los brazos. El temor de mi madre es que alguien vaya a matar a Héctor, antes que yo, o eso creo. Otro temor más. De pronto, la vida de Aquiles me pareció más breve de lo que ya era. ¿A qué se refiere? No lo sé. Ajax lo ha intentado, pero ha fracasado, y también Diomedes. Después de mí son los mejores. No se me ocurre ningún otro. ¿Y qué me dices de Menelao? Aquiles negó con la cabeza. Nunca. Es valiente y fuerte, pero eso es todo. Se rompería al embestir contra Héctor como el agua contra una roca. Así que soy yo o nadie. Tú no vas a hacerlo. Intenté que no sonara como una súplica. No. Permaneció callado durante unos instantes. Pero puedo verlo. Eso es lo extraño. Lo veo como si fuera un sueño. Me veo lanzándole una lanza y lo veo caer. Me encaramo a su cuerpo y permanezco encima de él. El pavor me inundó el pecho. Respiré hondo y me obligué a exhalar. Y luego, eso es lo más extraño de todo. Bajo la mirada, veo su sangre y sé que mi muerte es inminente, pero en el sueño ya no me importa. Lo que siento por encima de todo es alivio. ¿Crees que puede tratarse de un sueño profético? La pregunta pareció devolverlo a la realidad y sacudió la cabeza. No, no creo que sea nada de eso. Es una simple ensoñación. Hice un esfuerzo para que mi voz sonara tan despreocupada como la suya y repuse. Seguro que es eso. Al fin y al cabo, Héctor no te ha hecho nada. Entonces sonrió, tal y como yo había esperado.
Sí, eso he oído. Durante las largas horas de ausencia de Aquiles, empecé a alejarme de nuestro campamento en busca de compañía o algo de lo que ocuparme, alterado por las nuevas de Tetis sobre las disputas entre los dioses y el posible peligro de la fama de Aquiles. Necesitaba una distracción, algo tangible y real. Uno de los hombres me señaló la tienda blanca de los médicos y me dijo, si buscas algo que hacer, ellos siempre necesitan ayuda. Me acordé de los cuidados pacientes de Quirón, así como de los instrumentos colgados en las paredes rosas cuarzo de su cueva, y allí me dirigí. El interior del pabellón estaba oscuro y había una tufarada a amizcle en el aire, donde también se notaba el olor metálico de la sangre. En un rincón se hallaba el médico Macaón, un hombre barbado de mandíbula cuadrada. Vestía de un modo práctico, llevaba el pecho desnudo y anudaba a la cintura una túnica vieja. Tenía la tez más oscura que la mayoría de los aqueos, a pesar del mucho tiempo que pasaba en el interior de la tienda. Había optado de nuevo por una solución práctica en lo tocante a su peinado, pues lo llevaba casi al cero para evitar que le tapara los ojos. El médico se hallaba inclinado sobre la pierna de un herido y exploraba con un dedo el emplazamiento de una punta de flecha. Al otro extremo del pabellón, su hermano, Podalirio, terminó de sujetarse las correas de la coraza y se despidió con brusquedad antes de darme un empujón y salir por la puerta. Era de todo sabido que Podalirio prefería el campo de batalla a la tienda del cirujano, aunque servía en ambos frentes. No debes estar muy herido si puedes aguantar de pie tanto tiempo, me dijo Macaón sin levantar los ojos. No, convine, vengo. Hizo una pausa cuando Macaón sacó con los dedos una punta de flecha y el soldado gimió de alivio. ¿Y bien? Lo dijo con tono pragmático, pero amable. ¿Necesitas ayuda? Profirió un sonido que tomé como un asentimiento. Toma asiento y pásame los ungüentos, me indicó sin levantar la mirada. Hice lo que me pedía y recogí del suelo un montón de botellitas llenas de unturas pesadas o hierbas tintineantes. Olisqué un poco y entonces me acordé. El ajo y la miel para combatir las infecciones, amapola para la sedación, milenrama para los coágulos. El aroma de esas hierbas me trajo de nuevo el recuerdo de los dedos del paciente centauro y el olor dulce y fresco de su cueva. Elegí los ungüentos necesarios para el herido y observé el hábil proceder del galeno. Puso un poco de sedante junto a los labios del hombre para que lo mordisqueara. Le aplicó un poco de ungüento para evitar la infección. Después le aplicó los apósitos y finalmente le vendó la herida. Macaón aplicó una última capa de cera de abeja cremosa y olorosa sobre la pierna y alzó la vista con cansancio. Te llamas Patroclo, ¿verdad? ¿Estudiaste con Quirón? Eres bienvenido a este lugar. Fuera de la tienda se alzó un clamor de vozarrones y gritos de dolor. Macaón ladeó la cabeza hacia el exterior. Nos traen a otro. Hazte cargo de él. Los soldados, hombres de Néstor, irrumpieron con su camarada en vilo y lo llevaron hasta el camastro vacío que había en un rincón de la tienda. Una flecha de punta espinada le había atravesado el hombro derecho. Tenía el rostro bañado en espuma de saliva y sudor y se mordía el labio en un intento de no gritar. Respiraba con un resuello explosivo y sofocado, y temblaba de los pies a la cabeza. Puso los ojos en blanco, aterrado. Reprimía el afán de llamar a Macaón, ocupado con otro hombre que se había puesto a dar alaridos, y tomó una tela para limpiarle la cara. La punta le había atravesado la parte más carnosa del hombro y se había quedado allí, una mitad dentro y la otra fuera, como una aguja terrible. Debía romperla y tirar de ella hasta sacarla sin romper más tejido ni dejar astillas que luego pudieran infectar la herida. Le administré enseguida la pócima que Quirón me había enseñado a preparar, una mezcla de adormidera y corteza de sauce, para que el paciente estuviera un poco atontado y soportara mejor el dolor. El malherido no podía sostener la copa, así que yo lo hice por él. La levanté y le mantuve en alto la cabeza con el fin de evitar que se ahogara. El sudor, la sangre y la espuma me empaparon la túnica. Intenté aparentar calma y no mostrar el pánico que sentía. Vi entonces que el paciente tendría a lo sumo un año más que yo. Se trataba de uno de los hijos de Néstor. Antíloco, el joven de rasgos dulces, tan mimado por su padre. Todo va a estar bien, repetía una y otra vez. Aún hoy no sería capaz de decir si se lo decía a él o a mí. El problema era el asta del proyectil. Por lo general, un médico tiraría de un extremo hasta sacarlo, pero no asomaba superficie para poder tomarlo sin abrirle aún más las carnes. Tampoco podía dejarla allí ni arrastrar la flecha a través de la herida. Bueno, ¿y qué podía hacer entonces? Uno de los compañeros que lo habían traído seguía en la entrada, removiéndose inquieto. Sin volverme para mirarlo, le hice un gesto y le dije, un cuchillo, deprisa, el más afilado que encuentres. Yo mismo me sorprendí por el tono seco y autoritario de mi voz, y la obediencia instantánea que me procuró. Regresó al poco con un cuchillo para carne de hoja corta muy afilada. Limpió en su túnica las manchas de sangre reseca antes de entregármelo. La flacidez dominaba las facciones del muchacho, y la lengua le colgaba laxa de la boca. Me agaché, agarré la flecha con la palma húmeda, y me puse a cerrar con la otra, sacando una astilla de la madera con cada movimiento. Opté con la mayor suavidad posible con el fin de no desgarrarle el hombro al chico, que resoplaba y murmuraba,
perdido en la soñolencia del sedante. Corté, aseguré y corté. La espalda me dolía muchísimo. Me reproché la mala postura elegida, con la cabeza del herido sobre mis rodillas. Al cabo de un rato de porfiar, el culatín emplumado de la flecha se quebró, dejando solo una esquirla larga por la que podía abrirse paso el cuchillo. Por fin. Y entonces tocaba otra tarea igual de difícil, arrastrar el asta hasta sacarla, por el lado del hombro. En ese momento tuve un rapto de inspiración y apliqué un ungüento contra la infección a toda la madera, con la esperanza de que eso sirviera para suavizar el paso del asta entre la carne y al tiempo combatiera una posible corrupción de la carne. Después empecé a empujar, un poco cada vez. Se me antojaron horas al tiempo que estuve allí hasta que emergió empapado en sangre el extremo seccionado de la flecha. Con la última chispa de juicio que me quedaba logré cerrar y vendar la herida, anudándole una suerte de cabestrillo sobre el pecho. Más tarde Podalirio me diría que estaba loco de remate por hacer lo que había hecho, por haber cortado con tanta lentitud y en ese ángulo. Un buen tirón y el extremo habría cedido. La herida y las astillas incrustadas, bien, gracias. Había más hombres esperando a ser atendidos. Sin embargo, Macaón apreció lo bien que sanó el hombro, sin infección ni apenas dolor, y la siguiente vez que alguien recibió un flechazo me hizo llamar. Me tendió un cuchillo afilado y me miró expectante. Fue una época de lo más extraña. Sobre nosotros pendía en todo momento el temor sobre el destino de Aquiles, mientras que los rumores de la guerra entre los dioses eran cada vez mayores. Pero ni siquiera yo estaba aterrado todo el tiempo. Había oído decir que los hombres que vivían junto a una catarata dejaban de oír el fragor, y algo así había ocurrido. Aprendí a vivir junto al torrente vertiginoso de la maldición de Aquiles. Transcurrieron los días, y él siguió con vida, y luego se sucedieron los meses, y entonces fui capaz de pasar un día entero sin mirar hacia el precipicio de su muerte. El milagro duró un año, y después otro más. Los demás parecían experimentar una situación similar. En nuestro campamento empezó a formarse algo muy parecido a una familia, y todos nos apretujábamos junto a las llamas mientras se hacía la cena, y cuando se alzaba la luna y las estrellas titilaban en la oscuridad del firmamento. Todos procurábamos estar allí. Aquiles y yo, también el viejo Fénix y las mujeres. Al principio únicamente Briseida, pero luego se presentó un pequeño grupo, tranquilizado por la buena acogida dispensada a aquella, y se incorporó un miembro más. Automedonte, el más joven de todos nosotros, de tan solo 17 años, era un chico callado, pero tanto Aquiles como yo habíamos apreciado el aumento de su fuerza y su destreza, dirigiendo a los difíciles caballos de Aquiles mientras recorría el campo de batalla con la necesaria floritura. Se convirtió en un placer para Aquiles y para mí ofrecer el fuego de nuestro hogar y jugar a ser los adultos que no nos sentíamos mientras nos pasábamos las fuentes de carne y nos servíamos vino. Cuando la leña se consumía, nos limpiábamos el jugo de la carne de los labios y exigíamos a grito pelado que Fénix nos contara historias antiguas. Siempre dispuesto, éste se inclinaba hacia adelante en su silla. El brillo de las ascuas confería a los huesos de su semblante un aire importante y délfico, como un augur que intenta leer algo. Briseida también contaba historias extrañas, cuentos de ensueño y encantamientos, de dioses cautivos por culpa de la magia y de mortales que los tomaban desprevenidos. Esos dioses suyos eran extraños, en parte animales y en parte hombres, deidades rurales muy diferentes a los grandes dioses venerados en Troya. Todas esas historias, contadas por su voz susurrante y cantarina, eran hermosas y a veces de lo más divertidas, como cuando imitaba a un cíclope o el olfateo de un león tras un hombre oculto. Luego, cuando nos quedábamos a solas, Aquiles repetía algunos de los fragmentos de esos relatos en voz más alta, y tocando algunas notas con la lira. No era difícil imaginarse todas esas cosas adorables convertidas en canciones, y a mí me complacía, porque sentía que ahora que él había visto a Briseida, comprendía por qué pasaba las horas de su ausencia en compañía de la muchacha. Ahora es uno de nosotros, pensaba yo, un miembro de nuestro círculo, de por vida. ¿Qué sabes de Héctor? Le preguntó Aquiles una de esas noches. Hasta el momento, ella había estado con la cabeza apoyada sobre las manos, con el fuego calentándole la parte interior de los brazos. Se sobresaltó al oír la voz del príncipe de Fitia y se incorporó. No era habitual que él se dirigiera a la muchacha, ni viceversa. Tal vez era un recuerdo de lo sucedido en la aldea de Briseida. No mucho, contestó la joven. No lo he visto nunca, ni a él ni a nadie de la familia de Priamo. Pero habrás oído cosas. Aquiles permaneció sentado, aunque adelantó el cuerpo. Un poco, sé más de su esposa. Cualquier cosa es bienvenida, repuso Aquiles. La muchacha sintió y se aclaró la garganta, como solía hacer antes de empezar una historia. Se llama Andromaca, y es la única hija del rey de Etión, de Tebas de Sicilia. Al decir de las gentes, Héctor la ama más que a nada en el mundo. La vio por primera vez cuando fue al reino de su padre por tributo. Andromaca le dio la bienvenida y lo entretuvo durante el festín de aquella tarde. Al terminar la noche, Héctor le pidió al monarca la mano de su hija. Ha de ser una belleza. La gente dice que es guapa, pero no la más hermosa que pudo haber encontrado Héctor. Se le conoce por su carácter dulce y su espíritu gentil.
Los campesinos la adoran porque suele llevarles ropas y comida. Estaba embarazada, pero no he llegado a saber qué fue del niño. ¿Dónde está Sicilia? Quise saber yo. Al sur, sin apartarte de la costa. A caballo no está muy lejos de aquí. Cerca de Lesbos, precisó Aquiles, y Briseida asintió. Más tarde, cuando todos los demás se habían ido, Aquiles me dijo: Hemos hecho una incursión en Sicilia, ¿lo sabías? No. Él asintió. Recuerdo a ese hombre, Etión. Tenía 8 hijos, intentaron repelernos. Y tú los mataste. Toda una familia asesinada, pensé. Él se percató de mi gesto, aunque hice lo posible por ocultarlo. Aun así, como siempre, no me mintió. Sí. Mataba hombres todos los días, y yo lo sabía. Volvía a nuestro pabellón empapado con su sangre, y antes de cenar se frotaba hasta quitarse de la piel esas manchas. Pero había momentos, como en esa ocasión, en que ese conocimiento me abrumaba, al pensar en todas las lágrimas derramadas por culpa del príncipe de Fitia, y ahora Andromaca y Héctor también estaban sufriendo por su culpa. Entonces me parecía estar sentado en el otro confín de su mundo, pero a la vez tan cerca de él que sentía el calor creciente de su piel. Mantenía las manos en reposo sobre su regazo, llenas de callos por el manejo de la lanza, pero aún hermosas. Jamás unas manos habían sido tan amables, o letales. Un velo parecía ocultar las estrellas del firmamento. Sentí la pesadez del aire. Esa noche iba a haber tormenta. La lluvia iba a empapar la tierra hasta inundarla. El agua iría cobrando fuerza al bajar a borbones desde los picos y se llevaría por delante cuanto encontrara a su paso. Casas, animales y hombres. Un diluvio, eso es, pensé. Dejé con vida a uno de sus hijos, al octavo, me explicó, rompiendo el hielo de mis pensamientos, para que su linaje no se extinguiera. Resultaba extraño que un detalle tan nimio pareciera gracia divina, y aun así, ¿qué otro guerrero habría hecho algo parecido? Matar a toda una familia era una hazaña de la que alardear, una proeza que demostraba que eras lo bastante poderoso como para borrar un nombre de la faz de la tierra. Ese superviviente tendría hijos que mantendrían el nombre de la familia y contarían su historia. Ellos preservarían, si no la vida, al menos la memoria de los 8 hijos de Etión. Me alegro, dije con el corazón henchido. Los leños del fuego habían cobrado un color blanquecino a causa de las cenizas. No deja de ser curioso. Siempre he dicho que Héctor nunca había hecho nada que me ofendiera, pero ahora él no puede decir lo mismo de mí. Capítulo 24. Pasaron los años y un soldado, uno de los hombres de Ajax, empezó a quejarse de la duración de la campaña. Nadie le hizo caso en un principio, pues el tipo era feísimo y un conocido sinvergüenza, pero se mostró cada vez más elocuente. Han pasado 4 años, pero ¿quién lo diría? ¿Dónde están los tesoros? ¿Y las mujeres? ¿Cuándo vamos a marcharnos? Ajax le atizó un golpazo en la cabeza, pero el alborotador no se cayó. ¿Ven cómo nos tratan? Poco a poco el descontento se extendió de un campamento a otro. La última estación había sido terrible, particularmente húmeda, espantosa para hacer la guerra, con abundantes heridas, sarpullidos, torceduras de tobillo por culpa del lodo e infecciones. Las moscas irritantes se habían instalado de forma permanente sobre el campamento, y en algunos puntos había tantas que los enjambres parecían nubes de humo. Los hombres, hurañados y llenos de picores, empezaron a rondar por el ágora. En un primer momento se limitaron a reunirse en corrillos poco nutridos a cuchichear, pero luego se les unieron muchos soldados y empezaron a hacer oír su voz con más fuerza. 4 años. Ni siquiera sabemos si Helena está allí. ¿Alguien la ha visto? Troya jamás capitulará ante nosotros. Todos deberíamos dejar de luchar. Agamenón dio orden de azotarlos en cuanto los escuchó, pero al día siguiente eran el doble, y algunos, no pocos, eran de Micenas. El líder envió una fuerza armada para dispersar a los inconformes, que se escabulleron y regresaron en cuanto la tropa se marchó. La reacción de Agamenón consistió en enviar una falange a guardar el ágora día y noche, pero esa tarea era frustrante y penosa, pues había que estar de guardia a pleno sol y soportar las moscas. Al final de la jornada la falange se veía reducida por culpa de las deserciones y el número de amotinados habían aumentado. Agamenón se sirvió de espías para saber el nombre de los críticos. Los hizo detener y azotar, pero al día siguiente varios cientos de hombres se negaron a luchar. Algunos alegaron estar enfermos, pero otros no dieron excusa alguna. Se corrió la noticia y de pronto más hombres se sintieron indispuestos. Arrojaron escudos y espadas a un montón delante de la tarima y bloquearon el ágora. Cuando Agamenón intentó abrirse paso por la fuerza, se cruzaron de brazos y no se movieron. Su rabia fue aumentando más y más, al ver que le negaban el acceso a su propia ágora, y apretaba con tanta fuerza el cetro de la madera recia con bandas metálicas que los nudillos de los dedos se le ponían blancos. El hombre situado enfrente de él le lanzó un salivazo que cayó a sus pies, y él alzó el cetro y lo descargó con fuerza sobre su cabeza. Todos oímos el chasquido del hueso al romperse. El golpeado se desplomó fulminado. No creo que el Atrida pretendiera golpearlo tan fuerte.
Se quedó petrificado, contemplando el cuerpo tendido a sus pies, incapaz de moverse. Un compañero se arrodilló para retirar el cadáver. Tenía la mitad del cráneo hundido de resultas del trancazo. Los hombres pasaron la noticia entre cuchicheos con un sonido similar al de un rayo. Muchos de ellos sacaron el cuchillo. Oí murmurar algo a Aquiles y enseguida se fue de mi lado. El rostro de Agamenón reflejó a la perfección la comprensión gradual de su error. Había cometido la imprudencia de dejar atrás a su guardia leal y ahora estaba rodeado. Si había alguien dispuesto a ayudarle, no iba a llegar a tiempo. Contuve la respiración, convencido de que estaba a punto de verlo morir. ¡Hombres de Hélade! Todos se volvieron hacia él al oír los gritos. Aquiles había encaramado a lo alto del montón de escudos. Estaba serio, pero hermoso y fuerte. Parecía un campeón de los pies a la cabeza. Están enfadados. Eso llamó la atención de la tropa. Pero desde luego que lo estaban. Resultaba poco frecuente que un general admitiera que sus hombres podían sentirse así. Hablen, digan los motivos de su queja. Queremos irnos. La voz provenía de la parte final del gentío. La guerra es inútil. El general nos mintió, se oyó un murmullo creciente de conformidad. Esto duró ya 4 años. Esa última voz fue la más airada de todas. Yo no podía culparlos. Esos 4 años para mí eran un regalo, un tiempo arrebatado a las manos miserables del destino, pero a ellos los había privado de una vida, lejos de su esposa e hijos, lejos de la familia y el hogar. Es su derecho cuestionar estas cosas, convino Aquiles. Se sienten engañados. Se les prometió la victoria. Sí, atisbé el rostro de Agamenón, retorcido por una mueca de rabia. Pero el general se hallaba entre la multitud y no podía ni zafarse ni hablar sin montar una escena. Díganme, ¿acaso creen que el Aristo Sacayón lucha una guerra sin esperanza? Los soldados no respondieron. ¿Y bien? No, respondió alguien. Aquiles asintió con gravedad. No, claro que no, y estoy dispuesto a jurarlo por lo que quieran. Estoy aquí porque creo en la victoria, y pienso quedarme hasta el final. Bien por ti, replicó una voz. Pero, ¿y los que quieren irse? Agamenón abrió la boca para responder. Imaginé perfectamente lo que podría haber dicho. De aquí no se va nadie. Los desertores serán ejecutados. Por suerte, Aquiles fue más rápido. Pueden marcharse cuando gusten. ¿Podemos? Preguntó una voz llena de dudas. Por supuesto. Aquiles hizo una pausa y les dedicó su sonrisa más amigable y jovial. Pero yo me quedaré con su parte cuando tomemos Troya. Esa respuesta alivió la tensión del ambiente, y escuché unas cuantas risas. El príncipe de Fitia les habló de los tesoros. Donde había codicia, había esperanza. Aquiles advirtió el cambio de ánimo de la tropa y dijo: ha llegado el momento de tomar el campo si no queremos que los troyanos piensen que tenemos miedo. Desenfundó su acero y lo sostuvo en alto. ¿Quién se atreva a demostrarles lo contrario? Algunos vocearon su aprobación, y enseguida se produjo un clamor general cuando los hombres reclamaron su armadura y recogieron la lanza. Levantaron en vilo el cadáver y se lo llevaron. Todos se mostraron de acuerdo en que siempre había sido un alborotador. Aquiles descendió de la tarima de un salto y pasó junto a Agamenón, saludándolo con un asentimiento formal. El rey de Micenas no dijo nada, pero observé que no le quitó el ojo de encima en un buen rato. Tras el motín abortado, Odiseo ideó un proyecto con el fin de mantener a los hombres demasiado ocupados como para agitarse, una paliza gigantesca erigida alrededor de todo el campamento. Pretendía que tuviera 15 kilómetros de longitud para proteger las tiendas y las naves de un posible ataque desde la llanura. En la base habría un foso lleno de lanzas y puntas afiladas. Yo estaba convencido de que los hombres iban a darse cuenta de que era una estratagema en cuanto Agamenón lo anunciara. En los 5 años de guerra, ni el campamento ni las naves habían corrido el menor peligro, por muchos refuerzos que hubiera recibido el enemigo. Al fin y al cabo, ¿quién iba a superar a Aquiles? Diomedes se apresuró a tomar la palabra para alabar el plan, y asustó a los hombres con visiones de salidas nocturnas de los troyanos y barcos en llamas. Eso último fue de lo más efectivo, pues nadie podía regresar a casa sin naves. Al final de la jornada, los ojos de todos relucían con avidez. Cuando los soldados se dirigieron alegremente a los bosques con hachas y niveles, Odiseo se fue en busca del primer alborotador, que respondía al nombre de Tersites, y sin armar mucho alboroto lo dejó inconsciente de una paliza. Así se acabaron los motines en Troya. Las cosas cambiaron después de aquello, tal vez por el trabajo coyuntural en la estacada o por conjurar la violencia gracias a ella, pero todos nosotros, desde el soldado de pie hasta el mismísimo general en jefe, empezamos a pensar en Troya como una suerte de hogar. Nuestra invasión se había convertido en una ocupación. Hasta ese instante habíamos vivido como carroñeros, consumiendo los despojos de las tierras y granjas devastadas, pero ya habíamos empezado a construir, y no solo el cercado, sino otros edificios característicos de un poblado, una forja, un redil para el ganado robado en las granjas vecinas y hasta un cobertizo para el alfarero. En ese último, artesanos no profesionales se pusieron a trabajar para emplazar los objetos de cerámica que habíamos traído con nosotros,
pues la mayoría de ellos estaban rotos o seriamente deteriorados por culpa del maltrato recibido en el campamento. Todo cuanto teníamos ahora era robado o usado y había tenido al menos dos propietarios. Solo seguían impolutas y puras las insignias y las armaduras de los reyes. Los soldados empezaron a sentirse más como compatriotas y menos como integrantes de docenas de ejércitos distintos. Aquellos hombres habían zarpado de Aulide siendo cretenses, chipriotas y argivos, ahora eran simplemente griegos. Todos formaban parte del mismo bando frente a la otredad de los troyanos. Las distinciones se difuminaron entre ellos al compartir comida, mujeres, vestimenta e historias de batalla. La fanfarroneada de Agamenón de unir a todos los griegos no fue tal al fin y al cabo. El sentimiento de amistad tan impropio de nuestros reinos, harto belicosos, y aquella camaradería perduraron incluso años después. Durante una generación no hubo guerra entre quienes habíamos luchado en Troya. Tampoco yo fui una excepción. Tuve ocasión de conocer a muchos hombres durante aquellos 6 o 7 años, ya que pasaba cada vez más tiempo en el pabellón de Macaón y menos con Aquiles en el campo de batalla. Todo el mundo terminaba por pasar por la tienda médica, en un momento u otro, ya fuera por un dedo aplastado o por un uñero. Incluso Automedonte vino, cubriéndose con la mano un furúnculo terrible. Los soldados se encaprichaban con sus esclavas y nos la traían cuando se quedaban en estado. Les entregábamos a los hijos en medio de lloros enérgicos y les curábamos las heridas sufridas cuando se hacían mayores. Y no solo me traté con la soldadesca, con el tiempo llegué también a conocer a los reyes. Al final de cada jornada, Néstor quería su jarabe para la garganta, templado y endulzado con miel. Menelao tomaba opio para las jaquecas y Áyax un preparado para aliviar la acidez del estómago. Eso me hizo ver lo mucho que confiaban en mí, acudían en busca de consuelo, y ellos me cayeron cada vez mejor, sin importar lo difíciles que se pusieran durante los consejos. Me granjeé reputación y prestigio en el campamento. La gente acudía en mí, confiados en la rapidez de mis manos y en el poco daño que causaba. Podalirio estaba cada vez menos en el pabellón médico a la hora de su turno, y era yo quien permanecía allí cuando se ausentaba Macaón. Aquiles empezó a sorprenderse cuando saludaba a la tropa al pasear por el campamento. Me sentía gratificado cuando ellos me contestaban con un saludo y señalaban una cicatriz que había sanado bien. Cuando nos alejábamos, Aquiles meneaba la cabeza. No sé cómo te acuerdas de ellos. A mí me parecen todos iguales, te lo juro. Me reía y volví a señalarlos. Ese es Esténelo, el auriga de Diomedes, y ese otro, Podarces. Su hermano fue el primero en caer, ¿te acuerdas? Son demasiados, repuso. Es más sencillo que ellos se acuerden de mí. Nuestra hoguera empezó a estar menos concurrida cuando una mujer tomó discretamente a un mirmidón primero como amante y luego como esposo, y luego otra y otra. Ya no necesitaban sentarse junto a nuestro hogar, tenían el suyo propio. Nos alegrábamos. En el campamento había risas y por la noche se oían voces de placer, y más tarde llegaba la hinchazón de los vientres. Los mirmidones sonreían con satisfacción. Nosotros acogíamos de buen grado todo aquello. Toda esa felicidad suya era como la guinda del pastel de la nuestra. Al cabo de un tiempo solo quedó Briseida, la de cabellos negros y rostro más afilado que de costumbre. Jamás tomó un amante, a pesar de su belleza y de que la rodearon casi todos los mirmidones. En vez de eso, se convirtió en una especie de tía, una mujer con dulces, pociones de amor y telas suaves para secarse los ojos. Así pienso en nosotros cuando recuerdo nuestras noches en las playas de Troya, Aquiles y yo sentados uno junto al otro, Fénix sonriendo, Automedonte enredándose con la lengua en el remate de los chistes, y Briseida, la de la mirada discreta y ojos raudos, riendo a carcajadas. Me desperté antes del alba y sentí la primera punzada de frío en el aire. Era un día festivo, donde se ofrendaban al dios Apolo los primeros frutos de la cosecha. Junto a mí descansaba el cuerpo cálido y desnudo de Aquiles, lánguido a causa del sueño. Reinaba la oscuridad en el interior de la tienda, y yo apenas distinguía sus rasgos, su mandíbula fuerte y la curva dulce de sus ojos. Quise despertarlo para verlo abrir los párpados, un espectáculo del que nunca me cansaba, a pesar de haberlo visto miles de veces. Deslicé la mano sobre el pecho y le acaricié los músculos del vientre. Ahora los dos estábamos bastante musculados, incluso yo, después de pasar tantos días en el campo de batalla y el pabellón blanco de los médicos. Me sorprendía a veces ver algún atisbo de mí mismo. Era un hombre ancho, como mi padre, aunque más enjuto. Él se estremeció al contacto de mis dedos y yo sentí crecer el deseo en mi interior. Retiré las mantas para verlo del todo. Me incliné y lo rocé con los labios, dejando sobre su estómago un reguero de besos suaves. Las luces del alba se filtraron por la puerta de la tienda y el interior se iluminó, lo cual me permitió ver el instante en el que se despertaba y tomaba conciencia de mi presencia. Nuestros miembros se deslizaron unos sobre otros, siguiendo senderos que habíamos trazado ya muchas veces, aunque no por eso estaban desgastados. Nos levantamos algo después y tomamos el desayuno. Habíamos alzado los faldones de la tienda para que entrara el aire, que ahora se desparramaba sobre nuestra piel de un modo muy agradable.
Por el espacio abierto observamos el ir y venir de los mirmidones a sus quehaceres, el paseo de Automedonte hasta la orilla para darse un baño y el mismísimo mar, de aspecto tentador y aguas cálidas gracias al calor estival. Apoyé la mano sobre la rodilla de Aquiles con familiaridad. No entró por la puerta, simplemente apareció allí, en el centro de la tienda, donde antes había un espacio vacío. Solté un jadeo y retiré la mano que había estado apoyada en él. Era una tontería, lo sabía incluso mientras lo hacía, pues ella era una diosa y podía vernos cuando se le antojara. Madre, la saludó. He recibido un aviso. Soltó las palabras con brusquedad, como haría un búho mientras picotea un huevo. La tienda estaba en penumbra, pero la piel de Tetis emitía luz y frío. Vi todos los rasgos del semblante, cada pliegue de su atuendo centellante. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi de tan cerca, en Esciro. Yo había cambiado, había ganado fuerza y tamaño, y tendría barba si no me la afeitara, pero ella seguía igual, por supuesto que sí. Apolo ha montado en cólera, prosiguió, y busca formas de actuar contra los griegos. ¿Vas a ofrendarle hoy un sacrificio? Sí, contestó Aquiles. Los dos observábamos los festivos a rajatabla, con sus gargantas degolladas y su quema de grasa. Debes, repuso Tetis con la mirada fija en Aquiles. No parecía verme siquiera. Debe ser una hecatombe. Esa era la mayor de nuestras ofrendas, un centenar de ovejas o de vacas. Únicamente los hombres de mayor riqueza y poder podían permitirse un acto de devoción tan extravagante. Da igual lo que hagan los demás. Tú haz lo que te digo. Los dioses eligen bando y no debes incurrir en su ira. Nos íbamos a pasar todo el día sacrificando animales, y el campamento iba a apestar a Osario durante una semana. Pero Aquiles asintió y prometió. Lo haremos. Ella tenía los ojos apretados, dos tajos rojos como el borde de una herida. Aún hay más, anunció la diosa. Incluso sin mirarme me asustó. Su universo de urgencia iba con ella donde quiera que fuera, presagios, deidades enfadadas y miles de peligros inminentes. ¿Qué más? Se me hizo un nudo en la garganta cuando vi vacilar a la Nereida. Debía de tratarse de algo terrible si hacía dudar a una diosa. Una profecía dice que el mejor de los mirmidones va a morir en los 2 años siguientes. Aquiles se quedó completamente inmóvil, pero dijo: sabíamos que iba a suceder. Ella movió la cabeza con vehemencia. No, la profecía augura que seguirás vivo cuando eso suceda. Aquiles torció el gesto. ¿Sabes a qué puede referirse? No, contestó, abriendo mucho los ojos, dos charcos negros que parecía que iban a bebérselo, arrastrándolo hacia ella. Temo que sea una trampa. Las Moiras eran bien conocidas por sus enigmas, siempre misteriosos hasta que se colocaba la última pieza, entonces eran de una claridad amarga. Debes estar atento e ir con mucho cuidado. La diosa pareció percatarse de mi presencia en ese momento. Posó en mí los ojos y arrugó la nariz, como si acabara de detectar un hedor. Se volvió hacia su hijo y le espetó. Él no es digno de ti, nunca lo ha sido. En eso no estamos de acuerdo, respondió Aquiles, que lo dijo como si lo hubiera repetido cientos de veces, lo cual era probable. Tetis profirió por lo bajo un sonido de disgusto y se desvaneció. Está asustada, me dijo Aquiles, volviéndose hacia mí. Lo sé, contesté, y carraspé en un intento de deshacer el nudo de la garganta. Si yo estoy excluido, ¿quién crees que es el mejor de los mirmidones? Hice un repaso de nuestros capitanes y pensé en Automedonte, que se había convertido en el valioso segundo de Aquiles en la batalla, pero no tenía intención de designarlo como el mejor. En vez de eso respondí: no tengo ni idea. ¿Crees que pueda referirse a mi padre? Peleo estaba en casa, en Fitia. Había luchado con Heracles y Perseo. En sus tiempos fue una leyenda gracias a su bondad y su coraje, aunque no sabía yo si eso valía también para tiempos venideros. Tal vez, admití. Permanecimos en silencio durante un tiempo hasta que al final él dijo: supongo que no tardaremos en saberlo. No eres tú, al menos estamos seguros de eso. Esa misma tarde realizamos el sacrificio tal y como nos había indicado Tetis. Los mirmidones prepararon unas hogueras grandes junto al altar, y yo sostuve más y más cuencos mientras Aquiles iba rebanando cuellos. Quemamos los muslos con cebada y granadas, y sobre los restos vertimos el mejor vino. Apolo ha montado en cólera, nos había dicho la Nereida. Era uno de nuestros dioses más poderosos, capaz de detenerle el corazón a un hombre con sus flechas, raudas como los rayos del sol. No era yo conocido por mi piedad, pero ese día le oré a Apolo con una intensidad que nada tenía que envidiarle al mismísimo Peleo. Y fuera quien fuera el mejor de los mirmidones, también recé una plegaria por él. Briseida me pidió que le enseñara algo de medicina, y a cambio me prometió formarme en el área de botánica, algo indispensable para la reserva menguante de Macaón. Estuve de acuerdo y pasé unos días estupendos con ella en el bosque, partiendo ramas de árboles que colgaban a baja altura, para luego sacar debajo setas y hongos tan suaves y delicados como la piel de un niño. En el transcurso de aquellos días, su mano rozaba la mía de vez en cuando. Ella alzaba la vista y sonreía. Gotas de rocío le pendían del pelo y las orejas como si fueran perlas.
Se ataba su falda larga a las rodillas por comodidad, dejando al descubierto los pies firmes y fuertes. Uno de esos días hicimos un alto para desayunar. Sacamos pan envuelto en tela, queso y tiras de cecina y dimos buena cuenta de ello. Luego fuimos a un arroyo, donde bebimos de la corriente. Era primavera y nos hallábamos rodeados por todas las muestras de la fertilidad de las tierras Anatolia. Durante 3 semanas, la naturaleza se vistió de todos los colores, estalló hasta el último capullo y los pétalos se desplegaron en torno a su esplendor. Luego, cuando paseara el arrebato de ese alboroto, se asentaría para dejar obrar laboriosamente al verano. Era mi estación favorita. Debía haberlo visto venir, y al no haberlo hecho es posible que se me tenga por estúpido. Le estaba contando una historia, algo relacionado con Quirón, creo, y ella me escuchaba, con los ojos oscuros como la tierra donde estábamos sentados. Se quedó callada cuando terminé, lo cual no resultó extraño, a menudo se sumía en el silencio. Nos quedamos sentados uno junto al otro, con la cabeza muy próxima, como si estuviéramos conspirando. Olía a fruta que acababa de comerse y a la esencia de rosas que había prensado para las otras chicas, que aún le manchaba los dedos. Pensé en lo mucho que la apreciaba y miré su semblante serio y sus ojos almendrados. La imaginé de niña, el revuelo al correr de sus piernas huesudas y con arañazos de tanto subir a los árboles. Me habría encantado conocerla entonces, que hubiera estado conmigo en la casa de mi padre y hubiera lanzado piedras con mi madre. Me lo imaginé por un momento, ella rondando por el lindero de mis recuerdos. Entonces, sus labios rozaron los míos. Me quedé inmóvil de la sorpresa. Su boca era delicada y un poco vacilante. Cerró los ojos con dulzura. Mis labios se entreabrieron por su cuenta, casi por costumbre. Así transcurrió un momento, con el suelo a nuestros pies y la brisa removiendo el efluvio de las flores. Entonces ella retrocedió con los ojos bajos, a la espera de un veredicto. El pulso me martillaba los oídos, pero no como con Aquiles. Era algo más cercano a la sorpresa y el miedo a herirla. Puso una mano sobre las de Briseida. Ella lo supo, lo percibió por la forma en que le tomé la mano y el modo en que la miré. Lo siento, murmuró. Sacudí la cabeza, pero no se me ocurrió nada que decir. Ella alzó los hombros que parecían alas plegadas. Sé que tú lo amas, dijo, vacilando antes de pronunciar cada palabra. Lo sé, pero pensé que, bueno, algunos hombres tienen esposa y amante. Su rostro se empequeñeció y parecía tan triste que no fui capaz de permanecer callado. Briseida, si alguna vez hubiera deseado tomar esposa, te habría elegido a ti. Pero tú no deseas tener una mujer. No, respondí con la mayor gentileza posible. Ella asintió y volvió a bajar los párpados. Escuché la lentitud de su respiración y un temblor débil en su pecho. Lo siento, repetí. ¿Ni siquiera deseas tener hijos? Inquirió. La pregunta me sorprendió, pues yo mismo me tenía todavía por un crío, aunque muchos de mi edad habían sido padres varias veces. No creo que yo fuera un gran padre, contesté. Yo lo veo de otra forma. No sé, ¿de veras? Lo pregunté con tranquilidad, pero pareció sonar muy hondo, así que ella vaciló. Tal vez, respondió. Y entonces, cuando ya era demasiado tarde, comprendí lo que en realidad me había pedido. Me sonrojé, avergonzado por mi falta de consideración, y me sentí humillado. Abrí la boca para decir algo, quizá para darle las gracias, pero Briseida ya se había puesto de pie y se estaba sacudiendo el vestido. ¿Nos vamos? Solo podía hacer una cosa, levantarme y unirme a ella. Esa noche no pude dejar de darle vueltas a lo de Briseida y mi hijo. Vi unas piernas tambaleándose y los mechones negros y los ojos grandes de mi madre. Nos vi junto al fuego a Briseida y a mí, y a nuestro hijo jugando con un trozo de madera que yo le había tallado. Aun así, había un vacío en la cena, el dolor de una ausencia. ¿Dónde estaba Aquiles? ¿Muerto? ¿O acaso nunca había existido? Yo no podría vivir esa vida. Pero Briseida no me lo ha pedido. Ella me lo había ofrecido todo, ella misma, el niño y también Aquiles. Me moví para ponerme enfrente de Aquiles. ¿Has pensado en tener hijos? Tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormido. Ya tengo uno. No dejaba de sorprenderme cada vez que me acordaba. Su hijo con Deidamia. Tetis le había dicho que era un niño y se llamaba Neoptólemo. Guerra Nueva. Se le conocía por su apodo, Pirro, pues tenía el pelo de un intenso color rojo. Me perturbaba pensar que una parte de Aquiles vagaba por el mundo. ¿Se parece a ti? Le pregunté en una ocasión. Aquiles se encogió de hombros antes de contestar. No lo he preguntado. ¿Y te gustaría verlo? Le inquirí. Él negó con la cabeza. Es mejor que lo críe mi madre. Estará mejor con ella. Yo no estaba de acuerdo, pero no era el mejor momento para decirlo. Esperé un momento a que él me preguntara si deseaba tener hijos, pero no lo hizo. Su respiración se volvió más acompasada. Siempre se dormía antes que yo. Aquiles. ¿Te gusta Briseida? Crispó el gesto, pero no abrió los ojos. ¿Gustarme? Ya sabes, para gozarla. Abrió los párpados, más alerta de lo que yo había imaginado. ¿Y eso qué relación tiene con los niños? Nada, pero era obvio que yo estaba mintiendo. ¿Desea tener un hijo? Tal vez sí. ¿Conmigo? No. Eso está bien.
repuso, y entornó de nuevo los párpados. Pasaron unos instantes y yo estaba convencido de que se había dormido, pero entonces dijo, contigo. Quiere tener un hijo tuyo. Mi silencio fue su respuesta. La manta que le cubría el pecho se resbaló al incorporarse. ¿Está preñada? Preguntó. Había en su voz una tirantez novedosa. No. Los ojos de Aquiles bucearon en los míos en busca de respuestas. ¿Y tú quieres? Me preguntó. Advertí la lucha interior en su semblante. Los celos eran algo insólito en él. No formaban parte de su persona. Estaba herido, pero no sabía cómo verbalizarlo. De pronto me sentí cruel por haber sacado el tema. No, no, creo que no. Si así lo quisieras, estaría bien. Había elegido con cuidado cada palabra. Pretendía ser justo. Pensé otra vez en el chico de cabellos negros y luego en Aquiles. Ya está todo bien, respondí. El alivio de su semblante me colmó de dulzura. Las cosas fueron un tanto forzadas durante algún tiempo después de aquello. Briseida me evitaba, pero yo la llamaba e íbamos juntos a pasear, como siempre habíamos hecho. Conversábamos sobre los chismes del campamento y sobre medicina. Ella no me hablaba de esposas y yo tenía buen cuidado de no sacar a colación el tema de los niños. Aun así, advertí una gran ternura en sus ojos cada vez que me miraba, y yo se la devolvía, en la medida de lo posible.